bienvenida. Sean todos ustedes recibidos en esta aula virtual, en nuestra asignatura de estrategias de intervención. Lo primero es que ustedes tienen que conocer a su profesor, y más allá de que lo estén viendo en esta imagen, algo tendrán que saber del profe. Generalmente a los profesores no nos gusta mucho presentarnos ni decir quiénes somos, pero yo creo que es bueno que los estudiantes sepan quién es el profesor. Ya. Esta asignatura tiene 3 secciones hasta el minuto. La sección 1 y 2 me corresponden a mí, y la sección número 3 está a cargo del profesor, de otro profesor, que es el profesor Germán Pérez. Sin embargo, para que esto sea una única actividad, nosotros con el profesor Germán Pérez estamos absolutamente coordinados, tenemos el mismo material de apoyo, es decir, tenemos las mismas PPT, tenemos los mismos temas, los ejercicios que hagamos con ustedes van a ser exactamente iguales, y de hecho las evaluaciones también van a ser las mismas. Lo hemos coordinado con él de esa manera. Así que la misma canción, pero cantada por dos artistas diferentes. Y en el caso de los que sean mis estudiantes, es decir, lo de la sección 1 y de la sección 2, ustedes se pueden sentir en la absoluta libertad de organizar sus equipos de trabajo, porque en algún minuto vamos a trabajar en equipo, organizar sus equipos de trabajo entre los estudiantes que están en la sección 1, y si tiene algún compañero, ¿no es cierto?, un amigo, alguien que está en la sección 2, pero usted quiere trabajar con esa persona, y hágalo. ¿Ya? Si total el profesor es el mismo. O sea, usted puede armar equipos de trabajo con los estudiantes de la sección número 2. Como el cantante es el mismo, el cantante tiene dos funciones: la función de la sección 1 y la función de la sección número 2. Entonces usted puede ver a cuál de las dos asiste, ¿ya? Así, yo no me hago problema por eso, ¿ya? Lo importante es que siempre en los trabajos, las actividades estén identificados, ¿ya? Hay otra cosa que me gustaría contarles, pero primero tengo que hablar de los profesores. Ya le hablé de quién es el otro curso, el profesor de don Germán Pérez, ¿ya? Ese profesor, así como yo, ambos somos exalumnos de la Universidad de Valparaíso, de la gloriosa Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, y debo decirle que en la historia de la humanidad, dentro de lo que se cuenta, ¿no es cierto?, a través de la tradición de lo que ha sido el egreso, ¿no es cierto?, de buenos estudiantes, destacados, en fin. Antiguamente había una tradición bien bonita donde se decía quiénes eran los estudiantes de 7-7, ¿ya? Los estudiantes de 7-7, antiguamente, eran aquellos que tenían una nota 7 en su tesis de grado y una nota 7 en su examen de grado. Era muy extraño, muy, muy raro que alguien tuviera un 7 en la tesis, que es un trabajo que se lo evaluaban dos profesores, profesor guía más un profesor informante, y que además, cuando uno rendía el examen de grado ante una comisión de 5 profesores, eh, uno también obtuviese un 7. Entonces cuenta la historia, cuando esto se llevaba como parte de la historia, que hubo hasta cerca del 2014, por ahí, que fue el último recuento que hicimos cuando se acabaron estos exámenes de grado convencionales. Existieron hasta ahí cuatro alumnos que durante todo el desarrollo
de la historia de la carrera de Ingeniería Comercial fueron alumnos de 7-7, es decir, 7 en la memoria y 7 en el examen de grado. De esos, uno es el profesor Germán Pérez, que es el que dicta la otra sección. El otro es una chica que se llama Camila Fernández, que, bueno, no está en la escuela en este minuto, pero está ejerciendo su profesión. El otro señor es un señor ya muy antiguo que se llama Mariano Izquierdo. Y el cuarto individuo de 7-7 es el profesor Ernesto Fernández, el que le está hablando a ustedes en este minuto. Entonces con Germán compartimos eso, que fuimos 2 de los 4 alumnos 7-7 en la historia de la, de la Escuela de Ingeniería Comercial, con la antigua modalidad de titulación que existía. El profesor Germán Pérez, de la otra sección, fue mi profesor, ¿ya? Así que es un poquito más viejito que yo. Y yo soy también un viejito de espíritu muy joven. Yo estudié en el año 83 y terminé el año 89. ¿Ya? Antes uno se demoraba mucho en terminar la carrera, no porque fuera fome, fuera mal estudiante. Uno se demoraba porque tú tenías que aprobar los 5 años y recién cuando terminabas de cursar la última asignatura del 5.º año, ahí recién tú te podías al semestre siguiente, es decir, al año 6, tú te podías volver a matricular como alumno tesista. Y de ahí tú tenías 2 años y medio para terminar tu trabajo de investigación, para terminar tu tesis. Entonces, si usted era más o menos disciplinado con lo que era obtener el título, usted podía en 5 años sacar su egreso, es decir, aprobar toda la asignatura del plan de estudio. En el año 6, 7, terminar la tesis. En el año 8 y medio, más o menos, ¿ya? Uno podía rendir su examen de grado. Es decir, si usted era más o menos disciplinado, en 8 años podía terminar la carrera. Y si se dejaba un poquito estar, podía pedir una prórroga para hacer la tesis, le daban otro año más. Así que tranquilamente, entre que usted entraba a la universidad y rendía el examen de grado y se titulaba, podían pasar 10 años, así tranquilamente. Entonces, cuando ustedes vean la historia hacia atrás, si algún día alguno se encuentra con eso, se va a dar cuenta que nosotros nos demoramos, pero mucho tiempo en titularnos. Y yo no les estoy contando esto porque quiera contar historia o quiera hablar de cualquier cosa, ¿ya? Les estoy contando esto porque es bien atingente a la asignatura que vamos a hacer, porque esto tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con las culturas de las organizaciones, que es un tema del que nosotros vamos a conversar durante el desarrollo de esta asignatura. Fíjense ustedes que, y les quiero contar un último ejemplo de la titulación que existía antiguamente. Yo tuve una compañera de curso que egresamos juntos y yo recibí mi título rendí mi examen de grado el año 91. Imagínense, entre el 83 y recién vine a rendir el examen de grado el año 91. Y esta compañera recién se tituló 27 años después de haber terminado la carrera. Y egresamos juntos. Imagínense, creo que egresamos el 89, 90, sí. Y ella recién, 27 años después, se vino a titular.
Eh, Cosa curiosa, porque curiosa hoy, pero no tan curiosa en ese tiempo, porque antiguamente uno encontraba una buena oferta laboral, uno se, se ponía a trabajar y se pasaba el tiempo. Y eso le ocurrió a esta compañera. Así como le sucedió a ella, también tengo muy buenos amigos de la universidad que igual se demoraron un montón. Para que sepan lo antiguo que soy, yo estoy cumpliendo 30 años, no de edad por si acaso, pero 30 años de trayectoria en la Escuela de Ingeniería Comercial. ¿Ya? Hace 30 años que yo soy profesor en la escuela. Y yo, cuando yo les dije que me había titulado el año 91, ¿ya? Eh, y a mí me contrataron como profesor y me contrataron por 12 horas en aquella época, en el año, en julio del año 91. Así que imagínense, acabo de cumplir 30 años en la escuela. Y yo estaba recién egresado y me contrataron como profesor. Y no siempre me he dedicado a ser profesor de la escuela, por si acaso. Ya les voy a ir contando quién soy. Y en ese minuto, yo estaba haciendo mi tesis y pareció tan interesante el trabajo que yo realizaba que a un profesor se le ocurrió que mi tesis podía transformarse en un ramo electivo dentro de la carrera. Así que el profesor me pidió que armara el programa de estudio. Yo armé ese programa de estudio, él le gustó, se lo presentó al director de la época, el director dijo, ah, qué bueno, y decidieron dictar al semestre siguiente, vale decir, en el segundo semestre del año 91, decidieron dictar esa asignatura. Así que rápidamente me contrataron para que yo impartiera ese ramo. Bueno, no los lateo más con esta historia antigua del profe, pero ya sabrán, el profesor se llama, este profe se llama Ernesto Fernández y Oyarzo, de profesión ingeniero comercial, también posgraduado, con una especialidad en negocios internacionales y además de llevar 30 años de docencia en la Escuela de Ingeniería Comercial y de haber hecho clases no en tantas otras universidades, pero sí eh, he impartido docencia como profesor y como artista invitado en muchos lugares, entre los que les cuento como 7 ciudades de Argentina, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Guatemala, y en fin, en muchos lugares yo he hecho clase como artista invitado. Y me han dado varios premios y reconocimientos porque la gente dice que yo soy un buen profesor, por lo menos en el extranjero dicen eso, ¿ya? Eh, Así que yo a poquito, a medida que vayamos trabajando en la asignatura, les voy a ir contando quién es este profe. Mire, esto de la estrategia de intervención es una asignatura que, oye chicos, entre paréntesis, quiero contar algo. He contado cosas toda la mañana, pero vamos a seguir contando cosas. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, quieren intervenir, solo tienen que activar su micrófono y participar, nada más. ¿Ok? Les voy a contar de qué se trata esta asignatura. Se llama Estrategias de Intervención y la verdad es que cuando la, la inscribieron, eh, alguien la inscribió, encontró que era muy largo el nombre y le puso simplemente Estrategias de Intervención. Pero se llama originalmente, y el tema que se toca en esto se llama Estrategias de Intervención y Cambio Organizacional. Y en el fondo lo que nosotros hablamos es de cómo intervenimos una organización para que esta
organización desde el punto de vista cultural, como cultura de la organización, se adapte o se alinee con la estrategia que tiene la empresa. Nosotros aprendimos en administración que dentro de los principios fundamentales de la administración, dentro de los 14 principios de Fayol, por ejemplo, decía que uno de los principios decía que hay que subordinar los intereses personales a los intereses organizacionales. Es decir, los objetivos que yo tenga tienen que estar por debajo de los objetivos de la organización en la que yo trabajo. Por lo tanto, a eso se le llama subordinar los intereses personales a los intereses colectivos. Primero los intereses de la organización o los objetivos de la organización y después yo cumpliré mis objetivos dentro de esa organización, pero en la medida en que se logren primero los objetivos de la organización. Y para que se logren los objetivos de la organización hay que trabajar en equipo, cada uno tiene que jugar un determinado rol, pero el objetivo es único. Hay un mismo objetivo para todos los que participan en la organización. Y por lo tanto, cuando las organizaciones tratan de cumplir estos objetivos, necesitan que todas las personas estén sintonizadas. Porque cuando las personas no están armónicamente trabajando, lo que ocurre es que muchas veces se presentan dificultades para cumplir esos objetivos. Es lo mismo que les sucede a ustedes cuando hacen algún trabajo en equipo y alguien en realidad no colabora lo suficiente. Esa situación es producto de qué? De que no hay, de parte de esa persona, ni del grupo, una conciencia sobre la importancia que tiene el objetivo que se han propuesto cumplir como equipo de trabajo. Entonces las personas siempre nos organizamos para alcanzar objetivos, porque muchos de los objetivos no se pueden hacer solos, no se pueden cumplir como un ente aislado, ¿no es cierto?, como un ente solitario. Necesitamos del concurso de otras personas. Y los objetivos de las organizaciones siempre requieren que hayan más personas aportando su quehacer para cumplir ese objetivo. Entonces, las estrategias de intervención se refieren a cuáles son los esfuerzos que hacemos las personas que dirigimos organizaciones para que todos los que participan en ella piensen y se sientan sintonizados, y llamémosle incluso motivados, con los objetivos que tiene la organización en la que están participando. Cuando uno, voy a usar un ejemplo del fútbol, ¿ya? Cuando uno dice, el otro día escuchaba por ahí a alguien, no sé de qué equipo sería, ya, la verdad no retuve eso, pero alguien era un histórico del club deportivo, ¿ya? De un club nacional, era un histórico que decía que los que estaban ahí no sentían la camiseta, ¿ya? No tenían bien puesta la camiseta, no sabían lo que era llevar esa camiseta, ¿ya? Entonces la culpa de los malos resultados no se la daban al entrenador, sino que a que los jugadores no tenían bien puesta la camiseta. Y eso que ocurre muy a menudo en el fútbol y que a veces uno lo ve con su propia selección, con su propio equipo, que hay, a veces los jugadores no se entregan todo lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con esto, con las estrategias de intervención. ¿Cómo nosotros hacemos para que las personas, en el fondo, como equipo e individualmente, adhieran a esto? Y lo importante es que nosotros vamos a necesitar para poder gestionar exitosamente una empresa, vamos a requerir de estos conocimientos. Pero también, fíjense ustedes, que estos conocimientos que nosotros vamos a requerir son aportados por muchas otras disciplinas. Y aquí no se trata de ser experto en sociología, no se trata de ser experto en psicología, sino que
saber, conocer cuáles son los recursos que nos pueden aportar otras disciplinas para cumplir con nuestro propósito, que es mantener alineada la cultura de la organización con el perfil de la estrategia de la empresa. Es decir, que todos estén tremendamente bien camiseteados, ¿no es cierto? Y que adhieran a lo que la organización quiere hacer. Por eso que las estrategias de intervención y cambio organizacional son una parte de lo que es en general la administración de empresas. Y aquí nosotros nos estamos metiendo en un tema un poco más específico dentro de lo que es la administración. Y una cosa muy importante que ustedes deben saber, que los únicos que estudian esto, que en algunos casos se llama teoría de la organización, estrategia de intervención, desarrollo organizacional, tiene varios nombres, los únicos que estudian esto son ustedes, los ingenieros comerciales. Y como son los únicos que estudian estrategias de intervención, comportamiento organizacional, teoría de la organización, son los que más deben saber del tema. Entonces, cuando hay crisis organizacionales y se busca, ¿no es cierto?, que el entrenador del equipo logre que los jugadores se pongan la camiseta, eh, adivinen quién debería aparecer ahí. ¿Ya? El que más sabe de cómo organizar las cosas y de cómo hacer que las personas adhieran a esos principios. ¿Quiénes estudian eso? ¿Quiénes son los expertos en administración? Los ingenieros comerciales. Entonces, chicos, tenemos una responsabilidad compartida. Tenemos que ser los gurúes de este tema. Y la verdad es que la responsabilidad compartida está en justamente aprender de este tema, en que nosotros somos los que llevamos, ¿no es cierto?, la guaripola de la banda. Nadie sabe más de esto que nosotros. Por lo tanto, hay que formarse adecuadamente, porque el día que ustedes laboralmente estén en una organización a lo mejor muy importante o tengan su propia empresa y adquiere una dimensión relevante, ustedes van a necesitar que, que exista ese afiatamiento entre las personas que componemos esa organización. Y van a tener que hacer esto, van a tener que aplicar estas cosas. Y si algún día están en una empresa que no es la de ustedes y hay una crisis o hay algún problema que tenga que ver con estrategia de intervención, con el comportamiento organizacional, le van a pedir a usted como ingeniero comercial que haga lo suyo, porque usted es el experto. Lamentablemente, lamentablemente es así. Con el respeto que nos merecen todos los profesionales del resto de las áreas disciplinares, si tenemos un problema, ¿no es cierto?, de alinear la cultura de la organización con el perfil de la estrategia, no vamos a llamar a un médico, no vamos a llamar a una enfermera, a un kinesiólogo, que son muy buenos en lo que hacen y cumplen otra función, pero no tienen por qué venir a mejorar la organización eh, desde un punto de vista de su comportamiento organizacional. Para eso están los ingenieros comerciales. No vamos a llamar a los contadores auditores, ellos están para otra cosa. Tampoco a los ingenieros en informática, ni a los arquitectos. No. Entonces, aquí se da una cuestión bien interesante, fíjense ustedes, y que tiene mucho sentido común. Cuando, si usted tuviese un grupo de amigos, un grupo de conocidos, y, y uno de ellos estudia, supongamos que está estudiando medicina, y un día usted no se siente muy bien y dice, le voy a preguntar a este que estudia arquitectura. No, pues ¿quién le va a preguntar a usted los amigos? Al que estudia medicina. Y si hay un problema estructural, no sé, un problema de la casa, algo que tenga que ver con yo lo voy a preguntar al que estudia arquitectura. Y de la misma manera ellos le van a preguntar cuando hay un problema de organización
¿A quién? Al ingeniero comercial. Eso tiene mucho sentido común, que yo sin saber de los contenidos propiamente tal, yo sé que quienes estudian una determinada profesión tienen que saber de eso. Entonces lo que se espera es que ustedes como ingeniero comercial sepan de qué cosa, de administración, pero también de cosas específicas dentro de la administración, es decir, de estrategias de intervención. Esta asignatura, esta asignatura tiene 3 unidades. Es una asignatura, podríamos decir, cortita, pero con mucho contenido, mucho contenido. 3 unidades. La primera se llama comportamiento organizacional, la segunda se llama desarrollo organizacional y la tercera, intervenciones organizacionales. En la primera, nosotros vamos a conversar de el contexto, las tendencias y cuáles son los factores que inducen o generan o gatillan cambios dentro de una organización. Y son muchas veces estos elementos que gatillan cambios los que presentan desafíos al que dirige la organización y presentan desafíos en el sentido de alinear o de adaptar la organización a esos cambios que se van produciendo. Y en la medida que nosotros necesitamos ir adaptando la organización a esos cambios, también vamos a requerir que la cultura y estructura de esa organización esté de acuerdo con esas nuevas tendencias. Es decir, que cambiemos la mentalidad de quienes trabajamos en una organización de acuerdo a los cambios que se van sucediendo y de acuerdo a los requerimientos que tenga la empresa para adaptarse a esos cambios. Y finalmente en esa unidad nosotros vamos a estudiar liderazgo porque esos cambios en la cultura organizacional y hacer la internalización de esos cambios le corresponden a alguien, al que ejerce en este caso el liderazgo. Después vamos a ir a una segunda unidad, porque en la primera unidad vamos a entender en general de qué se trata esto del comportamiento de una organización, ya que obedece el comportamiento de la organización. En la unidad número 2 vamos a desarrollar esta organización para que se adapte a esos cambios. Y por lo tanto tenemos que saber cómo está la organización hoy, es decir, un diagnóstico organizacional desde el punto de vista de su comportamiento, de su conducta. Tenemos que realizar esa gestión del cambio, es decir, transformar la organización. Y finalmente tenemos que ver cuáles son las fórmulas que utiliza la empresa para desarrollar sus actividades, de tal manera que a través de un enfoque y procesos propiamente tal, nosotros podamos hacer ese desarrollo organizacional. Y finalmente, vamos a ir a un tema más específico que se llaman estrategias de intervención organizacional, donde aparece todo el tema de las estrategias de perdón, motivación, estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación. Esto nosotros lo vamos a ir combinando, obviamente no tan solo con las clases que hace el profe, sino que con lectura y con una metodología de trabajo que les voy a ir explicando a continuación. Esta asignatura se supone que hace aportes al perfil que tienen los estudiantes, ¿ya? Al perfil que se espera que usted desarrolle en ella. Entonces, en esta asignatura uno debería desarrollar habilidades para gestionar las organizaciones. Claro, sí, lo que vamos a estar haciendo nosotros es una gestión del cambio. En el fondo es lograr que la organización se adapte a las condiciones cambiantes que hay en el entorno. Dice que debemos desarrollar una capacidad de emprendimiento, de resolución de problemas y de aprendizaje permanente. Cuando hablamos de emprendimiento, lo primero que se nos viene a la mente tal vez sea desarrollar un nuevo negocio, pero muchas veces los emprendimientos no son externos a la organización.
Hay emprendimientos, ¿no es cierto?, que se llaman los intrapreneurship, que son los emprendimientos internos dentro de la organización. Y no necesariamente a veces esos emprendimientos tienen que ver con crear nuevos negocios dentro de una empresa. Tienen que ver con cosas muy simples, como por ejemplo, reestructurar o reorganizar una empresa. Alguien tiene que hacer ese trabajo, alguien tiene que hacer ese emprendimiento, esa nueva manera de, por lo tanto, vamos a también intentar desarrollar esa habilidad. Pero lo más importante acá es la resolución de problemas. ¿Saben ustedes para qué contratan a los ingenieros comerciales en las empresas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Para qué contratan a los ingenieros comerciales? ¿Para qué son útiles los ingenieros comerciales? Los contratan para que se hagan cargo de marketing, de finanzas, para que sean analistas en economía, para que se dediquen a la administración de la producción, a administración de los servicios, para que hagan la administración de los recursos humanos. ¿Para qué contratan? ¿Para qué le piden a un ingeniero comercial que vaya a hacer esas funciones dentro de una empresa? ¿Para qué le piden que vaya a hacer la dirección estratégica de una empresa? ¿Saben para qué? Muy simple, para que vayan a resolver problemas. Para eso estamos, para resolver problemas. Incluso hay alguien más, yo diría, tal vez más innovador o más avesado que diga que a nosotros nos contratan para ir a generar problemas. Problemas de crecimiento, problemas de desarrollo, problemas. En general, estamos hechos para ir a resolver problemas. Y para poder resolver problemas, lo primero que hay que identificar es el problema. Entonces nosotros debemos desarrollar como personas una capacidad de razonamiento que nos permitan a nosotros mismos identificar problemas, tener una capacidad de razonamiento para identificar problemas, tener una estructura mental que nos permita llegar a la identificación del problema y a partir de ese diagnóstico plantear las soluciones que nosotros le daríamos a ese problema. Por eso que es importante que nosotros estudiemos matemáticas, que estudiemos cálculo, ¿no es cierto? Y álgebra y todas esas cosas que nos hacen sufrir en los primeros años de la carrera. Porque la matemática, más que, más que el uso que podamos hacer de esa herramienta, estudiar nuevas cosas en matemáticas y conocimientos avanzados en matemáticas, y ojalá con un alto nivel de exigencia de parte de los profesores, a nosotros nos permite formar una estructura mental y una manera de pensar. Y esa manera de pensar nos ayuda a nosotros en el trabajo que realizamos justamente a identificar los problemas y a construir las soluciones. Si usted no sabe sumar, restar, dividir ni multiplicar, si usted no sabe hacer las 4 operaciones matemáticas básicas, tiene bastante poco que aportar a una organización. Entonces lo más probable es que esté en un nivel de desempeño dentro de la organización muy elemental. Y no es porque usted sea leso, es porque su nivel de formación no le ha permitido desarrollar una estructura de pensamiento que le permita abordar situaciones más complejas. Entonces aquí no se trata de saber, se trata de estar formado para. Y nosotros estamos formados y nos estamos educando para hacer eso, para llegar a una organización y resolver los problemas que hay en esa organización. A veces, las fórmulas que usamos nosotros para resolver los problemas son la mejor fórmula que existe. Encontramos la mejor solución.
no hay mejores que las que nosotros encontramos, pero socialmente hablando a veces no son las correctas. O desde el punto de vista de los intereses políticos, religiosos, en fin, no son las más correctas, pero son las mejores, ¿ya? Entonces, a veces los intereses de la sociedad se resuelven muy bien y se abordan de manera perfecta con las propuestas que nosotros hacemos, pero que a veces, como les digo, obedecen a otros intereses que no necesariamente son las más populares. Pero nosotros sí resolvemos los problemas, que a veces, como les digo, no son las propuestas más populares que existen. Y por último, tenemos que demostrar una capacidad de comportamiento ético y social, de trabajo en equipo y liderazgo efectivo. Y eso también lo vamos a trabajar, y lo más importante es que lo vamos a conversar dentro del curso. Bueno, esta asignatura se va a organizar, ¿ya? Y se va a organizar primero en un horario de trabajo, ¿ya? Entonces, como de repente el profe se pone medio latero, nosotros vamos a organizarnos de la siguiente manera. Y ahora que habemos más en clases, se los voy a contar. Lo primero, la clase comienza a las 8:30, según el calendario, pero, como es una clase virtual, el profesor hoy día dijo que la iba a comenzar a las 8:35. Pero lo primero, lo primero es que siempre la clase va a comenzar con la grabación incluida 5 minutos después del horario que esté señalado, porque vamos a dar esos 5 minutitos de holgura para que lleguen y para que todos se alcancen a conectar. De tal manera que con esa holgura permitimos que nadie se pierda por lo menos la bienvenida que va a dar el profesor. Y vamos a hacer, dentro del desarrollo de la asignatura, vamos a hacer 2 bloques. Vamos a trabajar 40 minutos. Después de esos 40 minutos, vamos a hacer un break de 5 minutos. Y después de ese break de 5 minutos, seguimos trabajando los últimos 40 minutos. Y de las dos secciones, de los dos horarios que tiene esta asignatura, al final nosotros telemáticamente tenemos que hacer solamente 80 minutos, ¿ya? O 90 minutos, más o menos. Por lo tanto, la clase de esta asignatura la vamos a hacer el día lunes, ¿ya? Las clases van a ser los lunes, ¿ya? Y vamos a dejar el horario el día viernes para cuestiones especiales como tutorías, consultas y todo el apoyo que el profesor les pueda dar a ustedes referido con los trabajos y actividades que quieran ustedes ir avanzando. Entonces, el calendario académico está estructurado en base al día lunes. Entonces, hoy día vamos a comenzar con esta metodología. Y como ya son las 8:17, las 9, perdón, con 17 minutos, vamos a hacer nuestro primer break de 5 minutos. Es decir, 17:05, según me enseñaban a mí en el colegio, son 22. Entonces, a las 9:22 minutos nos vamos a volver a conectar, ¿de acuerdo? Y cuando retornemos, después de estos 5 minutos que dejé de hablar el profe, les voy a contar qué es lo que sigue en el resto de la asignatura y vamos a hacer la introducción a los contenidos de la misma. Les vamos a presentar una serie de cosas que son interesantes de ver. Así que nos vemos en 5 minutos más. Ya como son las 9:18, a las 9:23. ¿Ok? 9:23 lo espero. No es necesario que se desconecten, ¿no? Pero el profesor se va a ir, ¿eh? Así que más ratito.
Nos vemos, profe. Ya, continuemos entonces. Dice la historia de la programación académica que esto es algo que yo tengo que compartir con ustedes y es importante que sepamos a qué es lo que vamos. Como les decía, las clases van a ser el día lunes. ¿Ya? Nos vamos a juntar todos los lunes y los viernes los vamos a dejar para hacer tutorías o cualquier actividad donde ustedes necesiten el apoyo del profesor. ¿Ya? Este profesor no tiene ningún problema en juntarse con usted para conversar de lo que sea relacionado con la actividad. ¿Ok? Así que cuenten con el profe para lo que necesite. Dice que la clase número 1, que formalmente la vamos a comenzar el próximo lunes 23 de agosto, hasta el día 6 de septiembre corresponde a los contenidos de la unidad número 1 que se llama comportamiento organizacional. Después viene la semana del 13 de septiembre, del 13 al 17, que es la semana de fiestas patrias donde hay un receso universitario. Así que ahí ustedes van a estar libres de actividad académica. Y el día lunes 20 de septiembre nosotros retomamos eh, con lo que ya nos quede finalmente de la unidad número 1 referido al comportamiento organizacional. A la semana siguiente, el día 27 de septiembre, nosotros vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 2, que va a durar hasta el día 18 de octubre. Pero ese día 27 de septiembre, ustedes van a hacer entrega del primer trabajo que se les va a pedir relacionado con un ensayo que ustedes van a sobre unos determinados temas. Temas que yo les voy a mencionar a continuación. Ya, yo les voy a decir de qué se trata, esto. Ya. Como ustedes se darán cuenta en este minuto, el profe está como que acomodando unas cosas, ¿sí? Porque lo más probable es que me parezca, eh, tengo una artista invitada que a veces me viene a acompañar en las clases, así que siento por ahí que viene para acá. ¿Ya? Ya, venga para acá. Yo se las voy a presentar enseguida. Me voy a desaparecer 2 segundos. Ok, está conectado el profe, ¿no? Era mi perrita que me pidió bajar. 18 de octubre, estamos terminando la unidad número 2 y el 25 ustedes harían entrega de la segunda evaluación. La semana 11, que es la semana del 1 de noviembre, es una semana de pausa activa. Y coincide con que nosotros tenemos un feriado ese día 1 de noviembre. Pero la actividad que deberíamos realizar asociada a la pausa activa, en el caso de que sea necesario, la vamos a programar para el día viernes. Y finalmente nos vamos a la última unidad, que va a consistir básicamente en el desarrollo de una estrategia de intervención organizacional. Y desde el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre, considerando el horario del día lunes y del día viernes, vamos a hacer unos trabajos de tutoría personalizados con los equipos para apoyar lo que es la entrega de la evaluación final, que la deberían hacer la semana del 13 de diciembre. Semana en la que también son las evaluaciones recuperativas, porque la semana siguiente, aquellas personas que no lograron tener el promedio, comienzan las evaluaciones finales acumulativas. El tema es que el día 30 de diciembre el profesor debe tener lista el acta de la asignatura y entregar las notas finales. Bueno, en general el calendario académico de la escuela para este semestre es que el 18 de agosto comenzamos
las clases, las clases terminan el 17 de diciembre. Después viene la semana de las evaluaciones recuperativas del 13 al 17, la evaluación final acumulativa del 20 al 29 de diciembre y el término del semestre el día 30 de diciembre. La semana de fiestas patrias y la semana de pausa activa. Todo esto que yo estoy mostrando en este minuto, ustedes ya lo tienen alojado en el portal académico de la asignatura, ¿ya? En el aula virtual. Bueno, esta asignatura va a tener 3 evaluaciones y nosotros debemos pensar que las evaluaciones no son una instancia en la que el profesor va a poner una nota. ¿Ya? Lamentablemente hay que hacer pruebas, ¿ya? Porque eso dice el reglamento. Pero la idea es que nosotros usemos esa instancia como una más de aprendizaje que tenemos a lo largo de la asignatura. Es decir, la prueba es una instancia de aprendizaje. El trabajo inicial es un ensayo que nosotros les vamos a pedir. A continuación yo les voy a contar de qué se trata ese ensayo y que va a tener una ponderación del 35%. Ese ensayo, ustedes sí lo van a preparar en equipo, pero no necesariamente ese ensayo, al final del semestre, va a tener la misma nota para todos los integrantes del grupo. Ya les voy a contar por qué. El segundo informe técnico escrito pesa un 30% dentro del total, que también aquí nosotros vamos a ver una modalidad híbrida con el otro profesor, o sea, la estamos craneando en este minuto. Y la última es un informe técnico audiovisual que nosotros vamos a requerir, donde les vamos a dar una situación, le vamos a plantear un trabajo que se desarrolla grupalmente en el equipo, pero el equipo lo va a tener que presentar a través de un video. Y esa presentación tiene un desempeño que se evalúa individualmente. Es decir, hay un trabajo, ¿no es cierto? Hay un informe, que es el documento escrito, que es la misma nota para todos los integrantes del grupo, pero como ustedes van a hacer una presentación de ese trabajo, ya les vamos a contar de qué se trata esto de armar el video, esa presentación tiene una evaluación individual. Así que en ese último trabajo está tremendamente diferenciada la nota individual. Bueno, entre la evaluación 1 y la evaluación 2, en el caso de profe, ustedes van a tener la posibilidad de comprar, el profesor va a vender en la clase, ustedes van a tener la posibilidad de comprar notas. Técnicamente eso es lo que uno hace, compra una nota, ¿ya? Porque el profesor va a vender notas, ¿ya? ¿Cómo van a comprar notas? Miren, a partir del día lunes, cada vez que ustedes vayan participando en la clase, a las preguntas que yo vaya formulando, aunque usted no sepa la respuesta, pero si usted dice, profe, ¿sabe qué? A mí me da la impresión de que esto es azul, y la verdad es que yo le estaba diciendo que era blanco, pero usted me dijo que era azul, no importa. Usted participó, dio su opinión, y eso vale un puntito. O sea, yo les voy a ir cada vez que ustedes participen en clase. Ojo, cada vez que participen en clase, no cada vez que den la respuesta correcta, sino que cada vez que opinen en clase, usted va a acumular un punto, un puntito. Esos puntitos son igual que los puntitos que se acumulan
en la cadena Cencosud, ¿no es cierto? Cuando uno va al supermercado y le dice junta punto, eso. Usted va a juntar puntito. ¿Y qué es lo que hace el supermercado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la multitienda? Al final, a usted le da una tabla de canje. Entonces dice, si usted tiene 3.000 puntos, canjee un automóvil, si tiene de juguete. Si usted tiene 4.000 puntos, puede canjear una aspiradora. Si tiene, y así, le van dando, ¿no es cierto?, según la cantidad de puntos, lo que usted puede canjear por un producto. Aquí la diferencia es que dependiendo de la cantidad de puntos, usted va a poder canjear décimas de una nota. Y esas décimas usted se la va a sumar o a la evaluación 1 o a la evaluación número 2. Entonces, el grupo puede tener, todo el grupo va a tener la misma nota en el informe 1 y en el 2. Pero usted puede hacer la diferencia. ¿Cómo? Participando. ¿Se entendió eso, no? Este es un club de fidelización. Funciona igual que los puntitos, como el club de fidelización. Cuando usted va a comprar a mi supermercado, yo le doy puntitos por haber ido a comprar a mi supermercado. Y al final lo premio, por preferirme. Entonces aquí es premio por participar. Profe, ¿Sí? eso de participar es tanto con micrófono que con el chat. No, con micrófono. Sí. Aquí el Perfecto. chat no. ¿Sabe por qué? Eh, Porque yo quiero escuchar qué dice usted, po, ¿ya? Sí, quiero que conversemos, ¿ya? Porque la clase no es que yo venga aquí a contarles lo que dice el libro, ¿ya? Es súper fome, po. Yo de lo menos que hablo es de lo que dice el libro, ¿ya? Porque si yo voy a venir a contar lo que dice el libro, mejor leen el libro, ¿cierto? Entonces la idea es que conversemos. Entonces yo voy a ir planteando temas y voy a ir preguntándole a ustedes qué piensan, cuál es la visión que tienen, qué saben al respecto, cómo creen ustedes que... Y ustedes me dan su opinión nomás. Y no es Profe, ¿y necesario... Sí, dígame, cómo lo Sofía. vamos a hacer para no interrumpirlo? No, usted me interrumpe, si no me va a interrumpir, por todo lo contrario. Usted participa nomás, ¿no? Ah, ya, muy bien. Así como lo hizo ahora, así lo hace nomás, ¿ya? Si no hay drama, ¿ya? Si aquí el único cuidado que hay que tener es el de conservar las normas de la buena conducta, nada más, ¿ya? No salirse de los cánones permitidos, nada más. Pero usted puede decir, profe, listo, y el profe le da la palabra. ¿Cuál es el drama? Si, mire, yo de esta cuestión ya sé, ¿ya? Entonces, aquí lo importante no es que ustedes digan, oh, el profe que sabe de estrategia de intervención. Si yo ya sé que sé, sí, yo no tengo que demostrarle a ustedes que yo sé de esta cuestión. A mí lo que me interesa, y lo que a ustedes les debe interesar también, es ir aprendiendo de esto y poder ir aplicando estos conocimientos. Entonces, es bueno participar, ¿ya? Es bueno, por ejemplo, preguntar lo que han hecho ustedes, lo que hizo Bruno delante, lo que hizo usted ahora, Sofía. Preguntar. Un antiguo profesor de la escuela, viejito, ¿eh? Viejito, ya falleció ya, profesor. Fue decano de nuestra facultad. El profesor Poblete eh, fue psicólogo, fue psicólogo de profesión y era un hombre muy, muy sabio. Eh, Él en su casa tuvo que venderle la casa, tuvo que vender la casa y se construyó una casa nueva en una parcela que compró en,
en Quebrada Alvarado, allá al lado de Olmué, y le construyeron cerca de la casa, pero no dentro de la casa que se construyó allá, sino que cerca de la casa, pero en el mismo terreno, la biblioteca. Porque el profesor tenía más libros que la biblioteca de la escuela. No sé cuántos miles de libros tenía el profesor. Era un fanático de la lectura. Y entonces cuando se cambió de Viña del Mar a Olmué, el gasto más importante fue el traslado de los libros. ¿Ya? Y obviamente su colección la dejó en un testamento y se la donó a la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, que fue la escuela que él creó, porque fue el fundador de la profesión en Chile. Bueno, y este profesor, muy añoso, ¿no es cierto?, muy viejito, siempre decía algo muy importante, y yo lo quiero repetir y lo voy a citar casi textual. El profesor decía: los seres humanos, todos, nacemos ignorantes. Es decir, desconocemos el conocimiento. Si usted cuando nace, ¿qué sabe? No sabe matemática, no sabe de estrategia de intervención. Uno no sabe de nada. Entonces, decía el profesor que como todos los seres humanos nacemos ignorantes, afortunadamente la ignorancia es algo que se quita, es algo que se puede remediar. Y una de las formas más importantes de salir del estado de ignorancia relativa que todos tenemos como seres humanos es preguntar. Entonces, cuando hay algo que yo no sé, cuando hay algo que yo no entiendo, yo lo puedo preguntar. Pero también lo puedo investigar, lo puedo estudiar por mi cuenta, ¿verdad? Pero cuando estoy en una clase y hay algo que no entiendo, yo lo debo preguntar. Y eso no significa que usted sea leso. No significa que usted no haya entendido nomás. ¿Ya? Que cómo se le ocurre no entender esto si es tan elemental. No significa eso. Significa que usted es muy inteligente. Porque usted está haciendo algo para salir de el estado de ignorancia relativa en el que nos encontramos todos los seres humanos. Yo puedo saber de estrategia de intervención. Ya, listo. A lo mejor yo no me voy a hacer preguntas en la clase porque yo me sé los temas. Pero si me llevan a una clase de astrofísica, yo no tengo idea. Entonces yo como alumno de ese curso, ¿qué voy a hacer si me interesa aprender del tema? Lo que no entienda lo voy a ir preguntando, ¿o no? Si tengo la posibilidad de preguntarle en directo, no en vivo, pero en directo, al profesor de la asignatura, le pregunto, ¿cuál es el drama? No se hagan preguntas. O sea, siempre es bueno preguntar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una manera de aprender. Y el preguntar harto es un signo de inteligencia, no es un signo de que, no es una señal de que yo no sé. ¿Ya? No, es una señal de que yo quiero saber más de un tema. Así que todo lo que no entiendan, ustedes digan, profe, y el profe les va a dar la palabra. ¿Ok? Ya, vamos, sigamos adelante. Esta asignatura tiene bibliografía. Revisando el programa, este programa no lo hice yo, este programa de asignatura lo construyó o lo adaptó otro profesor, que el profesor que estaba ante el ramo. Y de los 3 libros que aparecen en la bibliografía obligatoria del curso, hay uno que está equivocado porque no corresponde a la materia. Seguramente se quedó ahí por error. Entonces, nosotros con el profesor Pérez, de la otra sección, dejamos solamente estos dos libros
que uno se llama Comportamiento Organizacional de Stephen Robbins y el otro se llama Desarrollo Organizacional de Guizar Montufa Don Rafael. ¿Ya? Este libro de Stephen Robbins es genial, muy, muy bueno. ¿Ya? Es de un profesor norteamericano, un viejito, ya está viejito. El que lo debe conocer a este profesor, yo no tuve la posibilidad de juntarme con él cuando fui a verlo, pero el profesor lamentablemente no estaba. Y yo les voy a contar por qué no, no pude juntarme con él. Pero el profesor que lo debe conocer a este profesor es un profesor de nuestra escuela, que es el profesor Marcelo Cueva. Porque este profesor Stephen Robbins hace clases en la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de San Diego, donde estudió el profesor Marcelo Cueva. Y yo cuando fui a la Universidad de San Diego a ver al profesor, me dijeron que el profesor no estaba porque se había ido a Nueva York. ¿Y a qué se fue a Nueva York el profesor? A correr la maratón de Nueva York. Este profesor tiene un reconocimiento porque como a los 80 años era indiscutido ganador del maratón de Nueva York en la categoría senior, obviamente. ¿Ya? Y es un libro muy entretenido. ¿Ya? No les puedo decir que el libro es fome porque si no, después ustedes no lo van a querer leer. Pues, ¿ya? Es un libro entretenido. Ya, la primera prueba, ¿ya? Dice que en ese primer trabajo, ustedes van a desarrollar. Denme un segundito, por favor, que tengo un requerimiento de mi animalito regalón, ¿eh? Denme un segundo. Ya, regresó el profe. Es que les pido disculpas, lo que pasa es que tengo una perrita que está muy viejita ya. Entonces no puede subir ni bajar escala. Entonces hay que transportarla, ¿ya? ¿Cuántos Y años tiene, profe? y el esclavo que tiene para eso soy yo, ¿ya? Profe, ¿cuántos años tiene la perrita? 13 años tiene, Chuch, ya. pero está muy, muy viejita ya. Así que por eso me ausenté. Delante que pidió bajar a hacer sus necesidades, así que ahora quería volver a subir. A veces se viene a acostar aquí al lado del profe en el escritorio, pero hoy día no, ¿ya? Está con la mamá. Bueno, sigo con esto. Esta evaluación, número 1, implica que ustedes van a desarrollar 3 temas que nosotros obviamente vamos a ir comentando a lo largo de la asignatura, pero a nosotros nos interesa que ustedes profundicen en esto. Primero, que investigue y relacione la evolución que ha experimentado la ciencia de la administración en los últimos 100 años. Esto es re fácil, ¿eh? Hay como 10 libros que hablan de la historia de la administración, así que ustedes pueden ir al famoso Library Genesis y descargarse los libros, ¿ya? Pero es un trabajo re simple. Entonces, encontrar la evolución de la ciencia de la administración es re simple. Lo que implica que ustedes van a tener que aportar es la relación que hay, ¿ya? Entre las distintas tendencias a través del tiempo. Y obviamente, ¿por qué no es cierto? Se parecen y por qué se diferencian, ¿ya? Ven, estoy llamando a mi perrita. Ya la voy a presentar en sociedad. Es una quiltrita. Aquí está la quiltrita ya. Se llama Pelusa, ¿ya? Y así que ahora se viene a acostar con el papito. Ya Pelusa, acuéstate. Ya, la Pelusa. Entonces, lo que nosotros vamos a demandar de ustedes es que ustedes sean capaces de relacionar, de buscar el vínculo que existe entre las distintas tendencias que se ha dado en la administración. ¿Y por qué esto? Porque obviamente, dependiendo de cuál es la tendencia que se va dando en el pensamiento administrativo, es que también son los énfasis que se colocan
en la aplicación de ciertas metodologías. Hace 100 años, el recurso humano no era importante. O sea, ahí lo más importante eran los recursos materiales y la tecnología, porque era lo que la llevaba en ese minuto. Pero hoy día sabemos que la competitividad de las empresas depende principalmente del conocimiento que pueden aportar las personas a la organización. Entonces, dependiendo de las tendencias, es hacia dónde vamos. Hoy día, ¿no es cierto?, se dice que la gran tendencia tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿ya? Pero eso lo van a ver ustedes, ¿ya? Entonces necesitamos que todo lo que hacemos nosotros desde el punto de vista directivo lo pongamos en un contexto. Lo segundo que se pide en ese mismo trabajo es que usted investigue y ahora describa las distintas tipologías de organizaciones en función de cómo se están estructurando, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la estructura organizacional que existe? Porque a partir de eso nosotros tenemos que hacer un análisis que nos va a decir si en realidad esa estructura está o no alineada con la tendencia o la evolución administrativa, y si en realidad esa forma en que se estructuran las organizaciones guarda relación con las estrategias que van acorde con las tendencias. Fíjense ustedes que son más jovencitos y vienen hace poco del colegio, típico, ¿no es cierto?, en el colegio cuando hacen reunión de apoderados, ya hay que los apoderados nos vamos a organizar. Entonces se arma una directiva, ¿verdad? Y el presidente, el secretario y el tesorero. 3 cargos. Bueno, pero hoy día yo hablaría de presidente, tesorero, secretario y a lo mejor un administrador del community manager, ¿no es cierto? El que va a manejar las redes sociales, ¿no es cierto? Y el grupo de contacto, ¿ya? Así que la estructura que puede tener, ¿no es cierto?, un curso desde el punto de vista de los apoderados, con los cambios que se van sucediendo, a lo mejor no son los más adecuados, ¿ya? Hoy día las reuniones no son a lo mejor presenciales, son así igual virtuales, ¿ya? Reuniones de apoderados. Entonces hay que organizarse de una manera distinta dependiendo de cómo van cambiando los hechos. Entonces, hablar en esta evolución del gerente de finanzas, del gerente general, del gerente de marketing, con todos los avances tecnológicos, con todo lo que va a ser el desarrollo de la inteligencia artificial, a lo mejor no tiene sentido. Vamos a tener que buscar nuevas maneras. Bueno, y en el mismo contexto, ya que estamos hablando de cómo va cambiando el entorno, la última parte del trabajo se le va a pedir que usted presente 2 casos de emprendimiento, pero de emprendimientos relacionados con lo tecnológico de estas startups, que han puesto en jaque a un sector industrial de la economía nacional o internacional mediante la breve descripción de su modelo de negocio. Por ejemplo, hay emprendimientos, nosotros vamos a referirnos a algunos en el desarrollo del curso, como por ejemplo el de Amazon, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tiene Amazon para el resto porque empezó como una librería virtual, Amazon? La librería más grande que existía en Estados Unidos se llamaba Barnes and Nobles, ¿ya? Y Barnes and Nobles era una tremenda librería. Hagan cuenta que era la Feria Chilena del Libro, la Librería Antártica, para el caso nacional, que estaba en todo el país. Esa gran librería, Barnes and Noble, cerró, se murió. ¿Y quién la puso en jaque? Amazon. Cuando Amazon vendía libros. Hay una película en el cine que no les voy a decir que precisamente cuenta la historia de Barnes and Noble versus Amazon, pero es una película donde trabaja Tom Hanks y
esta niña tan bonita que era antes que se arreglara la cara, la Meg Ryan, ¿ya? Tom Hanks y la Meg Ryan, eh, que se llama Tienes un email, ¿ya? Donde él era dueño de una cadena de librerías grande, ¿no es cierto? Y estaba integrado, parecido a Amazon, y finalmente hace quebrar la librería chiquitita que tenía esta niña. Parecía la historia, ¿ya? Y así como existe el caso de Amazon, está el caso de, por ejemplo, de la juguetería también más grande de Estados Unidos, que es como un supermercado del juguete. ¿Alguien la conoce? Se llama el Toys R Us. Y era un supermercado del juguete. Usted entraba ahí, lo único que había era juguete, pero era gigante. O sea, las tiendas de Toys R Us gigantes. Y murieron porque apareció eToys, ¿no es cierto? Juguetes digitales, que es lo mismo que Amazon, pero usted ahora compraba los juguetes, todo lo que tenía Toys R Us, usted lo podía comprar desde su casa. Fíjense ustedes que alguien sabe cuál es la pila, las pilas, estoy hablando de pilas de pilas, AA, AAA, en fin. ¿Cuál es la pila más famosa del mundo? ¿Duracell? Duracell, muy bien, Bruno, Duracell, ¿ya? ¿Y cuál es la pila que más ventas tiene en el mundo? La de ¿Duracell? Amazon. Amazon, muy La de bien, Amazon ¿no? Basics. Sí, no, esa, Amazon, ¿ya? La pila que más se vende en el mundo es Amazon. ¿Cuál era la pila que más se vendía en el mundo? Duracell. Es la más famosa, todo el mundo la conoce. ¿Alguien de aquí del curso sabía que existían las pilas Amazon? O sea, No. aparte de ustedes, ¿ya? No. Claro, las pilas Amazon existen. Y Amazon eh, se hizo la siguiente pregunta. Esto se lo tiene que haber preguntado a alguien del área de la administración. Dijo, ya, a mí como empresa Amazon me compran juguetes, ¿ya? Me compran un montón de artículos que usan pilas. Entonces, ¿para qué voy a dejar que eso que yo le vendo a usted, que necesita 2 pilas AAA, usted la use con pilas Duracell? Mejor le vendo yo las pilas y que sean pilas mías. Así que van incluidas las pilas. ¿Y qué pilas son? Amazon. Son mis pilas. ¿Saben ustedes que cuando Amazon comenzó con el tema de la venta de libros, al poquito tiempo se dio cuenta de lo siguiente? Amazon dijo, ¿qué manera de vender libros? Uy, que vendo hartos libros. Pero se dio cuenta que el negocio no era vender libros. El negocio era ser el editor de los libros. Ser la empresa McGraw-Hill, ser la empresa Pearson, ser la empresa St. James, etc. Entonces creó su propia editorial de libros, su propio, así como su sello discográfico, su propia editora de libros. Que, eh, uy, se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar, ¿ya? Entonces, lo único que hizo Amazon fue seguir vendiendo libros, pero sus propios libros, porque el negocio era, en este caso, no vender libros, sino que ser el editor de los libros. Entonces le dijo al escritor de novelas románticas número 1 del mundo, oiga, mejor, en vez de que usted publique con la editorial Planeta, mejor publique con la editorial se llamaba eh, eh, Custom, Custom Amazon. Custom Amazon. Mejor publique con nosotros. ¿Para qué va a publicar con la editorial Planeta? Entonces, a todos los grandes autores se los empezó a contratar para su sello editorial. Y
colorín colorado, ¿ya? Siendo las 10 de la mañana con ya 2 minutos, esta historia se ha terminado. Mi abuelita me contaba cuentos cada vez que yo me iba a dormir en la noche. Mi abuelita me contaba cuentos. Y cuando se terminaba el cuento, la abuelita me decía, colorín colorado, por hoy el cuento se ha terminado. Entonces a mí me quedó eso. Yo siempre que termino la clase digo, colorín colorado, la clase de hoy se ha terminado. Chicos, espero no haberlos aburrido y los dejo con la tarea de revisar la bibliografía que yo les levanté ya en el aula virtual. Está en el aula virtual esta PPT, está en el aula virtual la PPT que vamos a usar el día lunes, está en el aula virtual los 2 libros y está el link de la clase y en algún minuto voy a subir también la grabación de esta sesión. ¿Ok? Así que sería. Nos vemos.